dar gracias al Señor en esta mañana porque Él ha sido bueno, porque sus misericordias, como decíamos en la oración inicial con el hermano René, se renuevan cada mañana. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido maravilloso, ¿verdad? Como decía mi hermana, y debemos dar gracias al Señor por ello. Así que yo quiero invitarles rápidamente yo quiero seguir con la carta a los Efesios. En la reunión anterior, cuando me tocó predicar, hablé de esta carta. Y para los que no estuvieron, sería bueno hacer una pequeña introducción diciendo que esta carta, ¿no es cierto?, la escribe Pablo desde la cárcel de Roma, que esta carta es una carta circular, que no era solamente para que la leyeran en Efeso, sino que también servía para otras iglesias. Y de hecho, nos sirve hoy a nosotros esta carta. Es una carta, ¿no es cierto?, que cualquier iglesia que la pueda leer o que la pueda estudiar debería dar el mismo resultado, Esta carta nos habla, ¿no es cierto?, cómo el Señor nos sacó, dice, desde las tinieblas a su luz admirable. Estando nosotros muertos en delito del pecado, el Señor nos pone en una posición privilegiada de hijos, de familia de Dios. Y como nos pone en esta posición, nos dice la carta, nos pone en una posición especial, también nosotros debemos responder a ese privilegio hacia Dios. Debemos responder viviendo de una forma correcta, ¿verdad? Viviendo de una forma correcta. Esta carta también tiene un propósito, o más de un propósito, que es fortalecer a la iglesia, es fortalecer al pueblo de Dios para que crezca, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sigamos la obra de Cristo, para que sigamos esa obra donde Cristo ya la inició en la cruz del Calvario. Y eso es lo que hoy día vamos a celebrar, la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo, el Señor lo usa para que a nosotros, ¿no es cierto?, nos pueda, a través de estas cartas, en realidad toda la palabra nos fortalece, pero especialmente esta carta fortalece a la iglesia y tiene el propósito de que nosotros sigamos la obra que Cristo inició, ¿verdad? Es por eso que quiero hacer esta pequeña introducción, y es lo que yo había predicado la vez anterior. Ahora, Él nos pone en un lugar de privilegio y ahora dice, ustedes deben vivir de esta manera, ustedes deben andar de esta forma, amén. Y en el capítulo 4 de Efesios nos dice, capítulo 4, versículo 1, dice así Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan, hay otra versión que dice anden, ¿verdad?, de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. En el vínculo de la paz. Es el versículo del 1 al 3. Pero ponga la versión. Esta es la de las Américas. Me gusta. Ya. Coloca la otra versión que tenga ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es esa? NBI, ya, déjala NBI. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, estamos diciendo que Pablo estaba preso en Roma, ¿verdad? Les ruego eso es literal. Les ruego que vivan de una... ¿Qué dice ahí? No, es que no sé. De una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Ahí está, ¿no? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Verdad? Hasta ahí. Esfuércense por mantener la unidad, ¿verdad? ¿Por qué dice esfuércense? Y nos dice, oiga, traten de unirse, traten de vivir unidos. Porque Cristo ya unió todo. Cristo hizo una labor perfecta. Dice que tomó de los dos pueblos, hizo uno solo. Los gentiles, que somos nosotros, y los judíos, o el pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí en la carta también lo menciona. Y dice que los unió. Y a la vez nosotros estamos unidos a Cristo. ¿No es cierto? Entonces, por eso Él dice, mantengan y esfuércense por mantener esa unidad. Porque Él ya hizo el trabajo antes que nosotros. Nosotros debemos mantener la unidad. Pero ahí vamos a entrar en el tema. Entonces dice que debemos vivir de una manera digna. Ahora, cuando habla de una manera digna, es una manera honorable, una manera correcta. Habla de integridad. Habla de que debemos responder a lo que Dios a través de Cristo hizo por nosotros. Debemos responder. Recuerde que nosotros estábamos muertos en delito y pecado. Y Él nos ha dado una vida nueva, dice. Una vida nueva en Cristo Jesús. Y es por eso que debemos responder a esa vida que el Señor nos ha dado. Por eso dice, vivan de una manera honorable.
íntegra. En el fondo, vocación, cuando habla de vocación, habla de llamamiento. Aquí podríamos traducir, viven de una manera correcta o una manera honorable, con la vocación, con el llamamiento al cual han sido llamados, como que es al llamamiento al cual han sido llamados. ¿Y cuál es el llamamiento? A que somos hijos de Dios, a que somos la familia de Dios, a que somos el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Entonces, debemos responder a ese llamado. Todos hemos sido llamados. Aquí no está hablando de un llamado a tener una función en la iglesia, no es un llamado a ser pastor, no es un llamado, sino que es un llamamiento para todos nosotros. Aquí habla del llamamiento a toda la humanidad. El Señor a todos los llama a esto, a vivir, ¿no es cierto?, esta vida nueva. A todo el mundo los ha llamado el Señor. Hay un llamamiento, hay una vocación. Y debemos vivirla correspondiendo a lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿cómo debemos actuar? Como iglesia, como hermanos en la fe. La pastora algo ahí se anticipó a lo que yo estaba, lo que quiero hoy día exhortar a través de la palabra. Dice que nosotros, ¿no es cierto?, hemos sido llamados a vivir una vida digna. Ahora, la palabra o la pregunta es, ¿cómo se vive esa vida correcta o esa vida digna? Aquí mismo está la respuesta. Dice que debemos vivir, ¿verdad?, con toda humildad y mansedumbre en primer lugar. Con toda humildad y mansedumbre. Eso está en el versículo, ¿no es cierto?, 2. ¿Y qué podemos decir? Mire, en el griego la palabra humilde o de humildad significa de una manera de pensar humilde. No es comportarme o tener como muchas veces pasa en la iglesia, que nos hacemos lo humilde, ¿no? Como una pantalla nomás de ser humilde. Pero aquí está diciendo que más allá, dice que debemos pensar de una manera humilde. Pensar de una manera que es distinto. Ser humilde de corazón en el fondo. Ser humildes delante de otros hermanos. Dice que el apóstol Pablo también nos dice en otra carta, dice que no debemos tener más alto concepto que el que debemos tener, ¿no es cierto? Y que debemos mirar a nuestro hermano como superior a nosotros. Eso está diciendo. Siempre mirando la función de mi hermano como diciendo, yo en realidad admiro a mi hermano. Hermana Pilar, yo la admiro a usted por todo lo que usted hace por la iglesia. Porque hay personas que no saben, pero usted con su hermana Glorita siempre están pendientes de nosotros, de tener esta hermosa mesa acá adelante. Yo la admiro y glorifico al Señor por eso. Eso es, hermano, debemos darle gracias al Señor por la gente que tenemos a nuestro lado. Debemos ser humildes en eso. A veces se nos olvida. Y a veces no lo valoramos. Y aquí va el tirón de orejas para todos nosotros. A veces no valoramos el esfuerzo de los hermanos. De estar todo bonito y todo. ¿Nos da lo mismo? Perdóneme que si a alguien le llega, si llego a las 11, si llego a las 11:15 o llego a las 12. Yo sé que pueden haber problemas, pero hermanos, esforcémonos por honrar a nuestros hermanos que se esfuerzan por tener un lugar para que nosotros seamos bendecidos. Si aquí yo vengo para ser bendecido, usted viene para ser bendecido. A través de la palabra somos fortalecidos. Entonces, eso es pensar de una manera humilde, también respetando a mis hermanos, valorando su trabajo. Y que el Señor a todos nos dio una medida de fe, y la medida de fe para todos es igual. Aquí no digamos que uno le dé más fe que a otro. La medida de fe el Señor la dio a todos igual. Ahora el tema es cómo yo la recibo y cómo yo la administro, cómo yo vivo esa vida de fe. Es por eso que debemos vivir de una manera honorable, dice, humildes, pensando humildemente y valorando a nuestro hermano. Esto es mejor explicado en Filipenses. Dice de la humillación de Cristo. Y aquí pongo el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, dice, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino
como a cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué tremendo. Qué mejor ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Podemos darle gracias al Señor y decirle gracias, Señor, por el ejemplo de humildad. ¿Y por qué a mí me cuesta tanto ser humilde? Y valorar a mi hermano, y valorar a mi hermana. Aleluya. ¿Estamos siendo humildes de corazón como el Señor? Yo creo que nos falta. Yo le digo al Señor que me perdone el día de hoy, porque muchas veces nos falta humildad. Nos falta humildad. Amén. Jesús habla también aquí de la mansedumbre. Y Jesús también lo explica en Mateo 11, 28. Cuando nos explica y nos llama a ser como el buey, ¿verdad? El buey viejo que al lado lo enyugan con un buey nuevo o con uno más nuevecito, y dice que debemos tener esa humildad también y esa mansedumbre de querer ser enseñados. Y Jesús lo explica con ese ejemplo, que cuando usted tiene un buey que ya sabe hacer el trabajo, que ya sabe arar la tierra solo, dice que ponen un buey más nuevo que no sabe, y nosotros tenemos que ser como ese buey, someternos, enyugarnos y caminar junto a aquel que sabe, que nos enseña. También debemos ser así. Hay hermanos que a veces tienen un poquito más de conocimiento que nosotros. Debemos reconocer eso y pedirle que nos ayude, que nos enseñe. Eso nos habla también de mansedumbre, de humildad, que podamos ser guiados por el Señor y que como personas seamos enseñables, no orgullosas ni altivas. Eso está hablando. De esa forma vamos a andar dignamente delante del Señor. De esa forma vamos realmente a reconocer el sacrificio de Cristo y vamos a reconocer de que no fue en vano que Él muriera en esa cruz. Si nos esforzamos por ser humildes, por tener esa mente, ese pensamiento de humildad y de mansedumbre, de querer ser enseñado, que cuando el pastor o un hermano o le diga, hermano, hay que hacer esto, usted diga sí, y por detalle, ¿qué me tiene que mandar este? ¿Qué se ha creído? ¿Puede pasar? O que le da a usted alguna instrucción a alguien, dice, sí, lo voy a hacer. Uno se va y después la otra persona puede hacer hasta una morisqueta, ¿qué voy a hacer eso? Y nos pasa con los hijos. Muchas veces uno le pide algo a los hijos, sí, papá, lo voy a hacer, y después que uno se va, ¿qué? Voy a hacer esto. Estaríamos pecando, hermanos, si actuamos de esa manera. No estaríamos siendo la luz de este mundo, como decía la pastora. Dice que tenemos que ser luz para otros, ejemplo para otros, para que valoren el sacrificio de Cristo en la cruz. Que el Señor nos ayude a andar en mansedumbre y en humildad, ¿verdad? Como iglesia. ¿De qué otra manera debemos andar dignamente? Que dice, vivir siendo pacientes, soportándose unos a los otros en amor. Qué lindo esto, hermano. ¿Y sabe lo que es soportarse en el griego? No le voy a hablar del griego, pero ¿qué quiere decir aquí en esta palabra soportarse? Literalmente es llevar sobre sí la carga del otro. Ayudarnos. Eso mantiene la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas, los errores muchas veces que cometemos, las faltas que yo cometo hacia usted o usted hacia mí, perdonándonos. Aplicando esto del amor de Dios, este amor incondicional, que yo me puedo equivocar y puedo fallar. Usted me tiene que perdonar y yo no tengo que perdonar a usted. Eso es también andar, ¿no es cierto?, en amor, andar con, como decís, soportando las cargas los unos de los otros. Que las faltas y las debilidades de los demás o de los hijos de Dios no deben ser causa de separación. Si yo me equivoco, tengo una debilidad, eso no puede ser causa que nos separemos, que no haya unión entre nosotros. Debemos ayudarnos. Por eso dice que orando unos por otros, fortaleciéndonos los unos a los otros. Eso es andar como es debido, eso es andar en la voluntad de Dios. Esos son los andares de Dios que quiere para su iglesia, para nosotros.
Que Dios nos ayude a tener tolerancia, a no enojarnos por cualquier pequeñez. Como decía un pastor y me quedó tan claro, yo no solo quiero contar las ganadas, sino contar las perdidas. Y le conté la otra vez que tuve un arrebato con mi hijo Marcelo, para los que no estuvieron, y lo traté mal. Salieron palabras dañinas de mi boca, por una tontera, pero me pilló en un momento, muchas veces no me pasa. Es una tontera. A ver, ¿cómo decirle? Una situación que yo le decía, Marcelo, ten cuidado con esto porque puede ocurrir esto otro, un tema doméstico. Se va a dañar esto. No hagáis esto porque se va a dañar y vamos a tener que llamar a un maestro y hasta que pasó lo que tenía que pasar. ¿Ah, me entiendes? Y yo perdí la paciencia, esto que estoy predicando no lo apliqué. Ahí pequé. Y salieron palabras de niños. Levanté la voz, que nunca, normalmente ahí está Claudita, no soy gritón ni nada, pero perdí la paciencia. Por una tontera, por una pequeñez, pero después tuve que pedirle perdón. Amén. Y le doy gracias al Señor porque dice que Él nos perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Y lo maravilloso que dijo, ya papá, no te preocupes. Él actuó mejor que yo. Y a lo mejor no está viniendo a la iglesia, a lo mejor no está leyendo la Biblia todos los días, pero Él me perdonó el día. Y me abrazó. Por eso no hay que prejuzgar, no hay que juzgar a los jóvenes, ni a nuestros hijos por alguna situación, sino que muchas veces el Señor nos va a enseñar a través de nuestros hijos. Amén. Así que, ¿cuántas veces nos hemos enojado con un hermano de la iglesia porque dijo algo y tuvo un gesto? Muchas veces, y no perdonamos. Muchas veces nos hemos equivocado y eso va quitando la unidad de la iglesia, la unidad que el Señor quiere para nosotros. Debemos tener comprensión los unos por los otros, ¿verdad? Y andar en la luz, tener comunión unos con otros, dice la palabra. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso está en 1 de Juan 1:7. Entonces debemos andar en la luz, pidiéndole al Señor que nos dé ese corazón perdonador, ese corazón que quiere soportar, tiene que soportar a ese hermano que a veces, o de nuestra familia, a veces nos hace perder la paciencia, enojarnos. Que el Señor nos ayude. Eso es andar dignamente, como el Señor quiere que andemos. Jesús es el mejor ejemplo de paciencia y amor. ¿Cuánta paciencia tuvo con sus discípulos? Cuando los dejaron solo orando, cuando lo traicionaron, cuando lo vendieron. Y con la humanidad, cuando lo crucificamos, porque estábamos todos ahí incluidos. ¿Y qué dijo en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué mejor ejemplo. A veces también nosotros vamos a tener que hacer eso. Señor, perdona a mi hermano porque a lo mejor no se dio cuenta, no sabe lo que está diciendo, se equivocó. Pero que mi corazón esté en paz con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Que el Señor nos ayude, porque de esa forma vamos a vivir y vamos a andar en forma digna. Oh, perdone mi hermano, pero me he emocionado. Que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Decía la Claudita, ¿cuántas veces juzgamos a las personas? Somos tan acelerados para emitir un juicio de alguien. Que el Señor nos dé, ¿no es cierto?, humildad, mansedumbre, para pensar antes de hablar. Como por ahí decimos acá en Chile, contar hasta 10 antes de responder a algo, o ver una situación y llegar y hacer un juicio. Que el Señor nos ayude, porque eso nos ayuda a la unidad y nos ayuda, ¿no es cierto?, a que andemos en el amor, como Él quiere, a obedecer a sus mandamientos. Por eso debemos, iglesia, decirle, Señor, estoy arrepentido o me arrepiento de esta situación, porque a veces soy muy bueno para juzgar o hacer prejuicios de las personas. Que Él nos ayude, porque así estaremos valorando lo que ha hecho el Señor. Dice que Él nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos, ¿verdad? Para controlar nuestra lengua, para controlar nuestros pensamientos, que muchas veces no son los más adecuados hacia las personas. Cómo también andamos dignamente,
o correctamente. También lo dice el siguiente versículo, ¿verdad? Dice, esforzándose, y esto lo dije al principio, empecé al revés, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros a través de esto, de todas estas enseñanzas que nos deja esta carta, nos anima el Señor a que vivamos en unidad. Ahora, unidad no es uniformidad. Ojo con eso, porque las iglesias se ha confundido esto. Unidad no es uniformidad. La unidad, podemos estar unidos, pero podemos vestirnos de diferentes formas. Podemos estar unidos, pero podemos pensar de diferentes formas, ¿verdad? No es uniformidad. A lo mejor a usted le gustaría que yo estuviera aquí adelante con corbata predicando y dando la Santa Cena, ¿verdad? Pero no se trata de eso, sino que nosotros estamos unidos en otra cosa, ¿no? Hay otro vínculo que nos une, ¿verdad? Que es Cristo. Él nos une. A lo mejor a usted le gustaría que empezáramos no orando, sino que haciendo otra cosa. A lo mejor a usted le gustaría, no importa la forma, pero sí nos une Cristo. Esa debe ser nuestra unión. Él nos une, lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la unidad no es uniformidad, porque el Señor a todos nos hizo diferentes, no hay ninguno igual a otro. Podemos tener cosas muy parecidas, ¿verdad? A veces Claudita me dice, oye, el Marcelo hace unas cosas igual que tú. Tiene una actitud igual que tú. Se parece tanto a ti, ¿ves? Se parece nomás, pero no es igual a mí. Es distinto, ¿verdad? Y en la iglesia es igual. A lo mejor hay algunos de ustedes que se puede parecer en alguna forma de actuar, de hablar, pero no son iguales. Somos todos distintos. Tenemos que respetar eso, ¿verdad? De que no somos iguales. Y dice que debemos conservar la unidad en el Espíritu, mediante el vínculo de la paz. El Espíritu Santo está en nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y Él nos ha hecho conforme a la imagen de Dios. Nosotros recobramos la imagen de nuestro Dios, ¿verdad? Porque desde el principio Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso se había perdido. Pero ahora Él dice que a través de esta nueva vida nos ha devuelto esa imagen. Qué lindo que René tiene la imagen de Cristo y la imagen y semejanza de Cristo, y yo debo respetarlo por eso. Daniel también tiene la imagen. Gustavo, entonces yo debo respetar a mi hermano. Cristina también tiene la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, si yo la ofendo a ella, estoy ofendiendo a Cristo. Estoy ofendiendo al Señor. Es por eso que debemos, ¿verdad?, tener cuidado con nuestras palabras. Y debemos conservar la unidad y trabajar por la paz, dice, en el vínculo de la paz. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el monte? Cuando estaba, dice, bienaventurados los pacificadores. Serán dichosos, alegres, tendrán alegría los que buscan, los que trabajan por la paz. Y así también nosotros debemos siempre tratar de estar en paz con nuestro hermano. Es por eso que esto va teniendo relación un versículo con otro, por eso que debo andar en amor, por eso que debo andar en luz, por eso que debo perdonar, no hacer juicio, porque eso va a mantener la paz entre nosotros. Y esa paz va a estar acá, en la familia de Dios. Y eso nos va a fortalecer, nos va a dar alegría, nos vamos a sentir bendecidos. ¿No le ha pasado a usted que dice, me siento más liviano cuando voy a la iglesia y comparto con mis hermanos? Es eso, es que el Señor obra a través de lo que nosotros, ¿verdad?, hemos entendido y aprendido de la palabra, de los consejos de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir, ¿verdad?, conservando la unidad del Espíritu. El Señor ya hizo todo, dice que en Él está toda la plenitud de la deidad. Y esa plenitud también está en nosotros. Y Él todo ya lo unió perfectamente, como decía mi hermana, de forma maravillosa, unió todo. Dice que Él está sobre todo y en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trabajar para conservar esa unidad. Yo no tengo que decir, yo voy a unir a la iglesia. No, si es Cristo, el Señor ya hizo todo. Solo yo debo comportarme de una forma correcta para que esa unidad se conserve. Si todos nos comportamos de una forma correcta y si nos equivocamos, pedimos perdón y el otro perdona, sigue la unidad. Estamos conservando la unidad que Cristo ha hecho con su iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude entonces a estar en esta unidad, que no es ser iguales unos a otros. Somos todos diferentes, ¿verdad? Y por último dice, les animo, hermanos, a que nos esforcemos por trabajar, ¿verdad?, por servir al Señor, respetando a mi hermano, respetando a mi hermana y trabajando, ¿verdad?, unidos, porque así le damos la gloria a Dios. Así estamos siendo luz para otros. ¿En qué nos conocerá el mundo? Que somos de la familia de Dios.
En que nos amamos. Y si nos amamos, yo creo que para amarse debe estar unido uno con el otro, ¿verdad? No puede haber separación. Entonces, ¿de qué manera vamos a atraer a las personas? Decía la Claudita, a los jóvenes, estrategias. Sí, podemos tener estrategias para atraer jóvenes, pero si no hay unidad, si no estamos uno con el otro amándonos nosotros, no sirve de nada la estrategia. Debemos, ¿verdad?, trabajar por la unidad y por la paz los unos con los otros. Entonces, mi hermano, mire, este tema da para mucho. Podría estar hablándoles toda la tarde porque estoy estudiando esta carta y me gusta mucho lo que dice esta carta. Es una carta muy, muy especial, que yo le recomiendo que la lea. Y léala en una versión que la pueda entender. La NBI es muy buena. Léala, hermano, porque dice mucho. Nos habla el Señor a través de esta carta. Así que, hermanos, el Señor hoy nos ha hablado de que debemos andar correctamente, honorablemente, ser íntegros, porque así estaremos valorando el sacrificio de Cristo. Así la muerte del Señor no será en vano. Por eso debemos vivir de esta forma. Vivir dignamente es, ¿y cómo vivo dignamente? Viviendo con humildad, con mansedumbre, viviendo con paciencia. A veces somos cortos de paciencia, ¿verdad? A veces se nos... con paciencia, soportándonos los unos a los otros, llevando las cargas los unos de los otros. Y por último, vivir conservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones, lo que yo no haya podido ser claro, que el Espíritu Santo le dé claridad en su mente, pero yo sé que aquí la palabra está clara, cómo debemos movernos en la iglesia, cómo debemos vivir. Así que si hoy usted, mientras se hablaba de esta palabra, se acordó de alguien a quien trató mal o le dijo una mala palabra, dígale primero: Señor, perdóname porque me he equivocado. Señor, perdónanos porque siempre fallamos. Señor, ayúdame también a ser humilde para pedir perdón a aquel que he dañado, a aquel que a lo mejor he tenido un prejuicio sobre él. Señor, ayúdanos porque queremos estar unidos, queremos valorar lo que usted hizo en la cruz del Calvario. Señor, queremos valorar, Señor, esa vida nueva que usted nos ha dado. Señor, es una vida abundante, una vida nueva en donde podemos tener paz, en donde podemos tener esperanza de una vida mejor. Señor, ayúdanos este día, ayúdanos cada día, Señor, a ser como usted es, Señor. Un Dios perdonador, un Dios que quiere la unidad, que quiere que vivamos en paz el uno con el otro. Gracias, Señor, por esta palabra. Señor, y ayúdanos como iglesia a seguir adelante, a perseverar en la fe, Señor. Porque sabemos que eso es bueno y es agradable, Señor, para nosotros. Nos ha hecho bien, Señor, tener fe en Jesucristo. Nos ha hecho tanto bien, Señor. Y damos gracias una vez más. Y no nos cansaremos nunca, Señor, de ser agradecidos con sus misericordias y sus bondades. Señor, aquí estamos. Te pido que nos llene de su presencia. Dice que su Espíritu Santo vino para darnos luz, para convencernos de que necesitamos de Dios. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Padre de la gloria, y gracias, Hijo, por este sacrificio que hizo.